Las piedras en la vesícula se refieren a la acumulación de material sólido de los fluidos digestivos en la vesícula biliar, formando cálculos que son similares a una piedra y por ello adquieren también ese nombre. ¿Sabías que muchas personas que tienen piedras en las vesículas no presentan ningún síntoma? No obstante, un alto porcentaje de las personas que la tienen y no han presentado ningún síntoma los desarrollan con el paso del tiempo. El síntoma más común es un dolor fuerte y continuado en la zona superior derecha o en la zona media del abdomen. El dolor puede extenderse hasta la espalda y el hombro derecho. Más detalles de este tema en la consulta con el especialista. Acción 10 en la mañana, Hazel Hernández. Bueno, muchísimas gracias por esa importante información y para hablar de esto está con nosotros del Centro Médico Santa Fe el doctor Mario Vega Carbo. Él es endocrinólogo y nos va a hablar sobre cómo mejorar, pero sobre todo cómo prevenir esos cálculos en la vesícula. ¿Y qué es un cálculo? Él nos va a orientar. Buenos días, doctor, qué grato tenerlo con nosotros. Buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes. Empezamos diciendo que cálculos, piedras, litos o litiasis en la vesícula significa que existe una acumulación de colesterol y de bilirrubina. Bilirrubina es el contenido fundamental que tiene la bilis, es decir, la vesícula, que se evacúa al intestino para permitir la absorción fundamentalmente de las grasas. Sí. Cuando existe un exceso de esta bilirrubina, de colesterol o de otros elementos, sobre todo cálcicos, es que se empiezan a formar estos cálculos. Estos cálculos también muchas veces están asociados a procesos infecciosos y pueden ser solamente de colesterol y bilirrubina, que se le denomina simple, o mixto cuando ya se le agrega infecciones o calcio. ¿Qué importancia tiene la vesícula en nuestro cuerpo? La vesícula es muy importante, aunque sabemos que muchas personas, prácticamente el 10% de la población, en algún momento de su vida tiene que operarse de la vesícula. La vesícula es un órgano muy importante. El hígado produce la bilis en todos sus procesos metabólicos, de los tantos que tiene el hígado, y esta bilis se acumula en la vesícula. Esa acumulación de bilis en la vesícula permite que en alguna ingesta importante que usted tenga, sobre todo, insisto, de grasa, ella tiene que evacuarse y se evacúa de pequeñas cantidades en dependencia de las necesidades que tenga el intestino para absorber las grasas. Cuando hablamos de prevención, ¿qué es lo que podemos hacer? Todos tenemos vesícula, ¿verdad? Pero algunas funcionan distinto a otras dependiendo del tipo de alimentación, de acuerdo a lo que hemos hablado con usted en días anteriores, en otros momentos. Pero ¿cómo nosotros podemos prevenir esos cálculos en la vesícula? Eso es muy importante. Los factores de riesgo para tener cálculos y piedras en la vesícula son primero tener más de 40 años. Eso no lo podemos evitar, en algún momento vamos a tenerlo. El sexo femenino también. Pero existen procesos metabólicos como es la obesidad, la diabetes y los problemas del colesterol y triglicéridos que sí están muy correlacionados con esto y se pueden perfectamente prevenir. Esto va a ocurrir también en aumento en cada una de las etapas de la vida. Es decir, sabemos que, ya decía, que el 10% de la población lo tiene en todas las etapas, pero cuando pasan de los 40 años prácticamente lo tiene un 20% y cuando pasa de 60 años un 30% de la población. ¿Qué podemos hacer? Tener hábitos alimenticios saludables. ¿Cuáles son estos hábitos alimenticios saludables referentes a la vesícula? Tratar de ingerir la menor cantidad de grasas y sobre todo que sean grasas, si la vamos a ingerir, que sean grasas monoinsaturadas, y grasas saludables y no grasas saturadas, que son, vamos a decir, las que son sólidas, o poliinsaturadas, que son las que se convierten muchas veces, que son líquidas, pero al final pueden convertirse en grasas sólidas o saturadas. Por ejemplo, en nuestra gastronomía, que nos encanta el bao y pedimos el gordito, qué delicioso, ¿no? O el cerdo, el gordito, ¿eso también podría ser perjudicial? Eso también es perjudicial, y no solo es perjudicial para formar cálculos y barro biliar, que también es una forma, vamos a decir, de arenillas pequeñas que se asientan en la vesícula antes de formarse los cálculos, sino que si una persona tiene piedras o cálculos en la vesícula, al ingerir una comida tan excesiva en cantidades, en calorías y sobre todo en grasa, puede desencadenar una crisis. Y estamos hablando ya de un proceso inflamatorio que, como bien decía el anuncio, casi siempre, la mayoría de las veces, estamos hablando de un hallazgo
que se encuentra a nivel de un ultrasonido, pero puede ser a nivel de una tomografía, una resonancia, una radiografía, o puede ser incluso que un cirujano esté haciendo una laparoscopía por otro motivo y encuentre que la persona tiene piedras en la vesícula. Vamos a hablar después de esta llamada que tenemos en este momento. ¿Qué tipo de exámenes nos pueden ayudar a prevenir si sabemos o no de padecimiento de vesícula? Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Bueno, quizás informamos, ¿qué tipo de exámenes me estaban consultando acá? Ajá, los exámenes, el examen esencial por ser más accesible, más económico y que tiene un grado de sensibilidad, así de poder determinar específicamente el cálculo, qué tamaño tiene el cálculo, qué dimensiones, qué forma, incluso probablemente la constitución del cálculo es la ecografía o el ultrasonido abdominal. Eso es decir, hoy en día prácticamente en todos los países del mundo forma parte del examen físico y un buen chequeo anual que se debe hacer cualquier adulto debe complementarse con un ultrasonido abdominal. Y en ese ultrasonido abdominal siempre el primer órgano que se ve es el hígado y asociado al hígado la vesícula y sus vías biliares. Excelente. Y esto puede determinar la presencia de cálculos no solo a nivel de la vesícula, que es la mayoría de las veces, sino también en sus vías biliares, el colédoco, que es la parte más cercana por la que se llega la bilis de la vesícula al intestino, también ahí pueden haber piedras o cálculos. Excelente. Vamos a leer algunos mensajes para saber si entre ellos está alguna de las sintomatologías que nos puede producir estas piedras en la vesícula. Doctor, a mí me duele la espalda y el brazo derecho. Me duele el bajo vientre también. Muy buenos días. Excelente el tema. Quisiera una consulta, me dicen por acá, pero no nos dicen cuál es la consulta. Otra persona nos dice, muy buenos días, el estreñimiento podría ser problemas de cálculos biliares, me dicen por acá. Parte de los mensajes. Bueno, en realidad quiero enfatizar de que muchas veces cuando vemos a una persona con mucha sintomatología, casi siempre está asociado a un colon irritable, porque es algo muy frecuentemente que se asocia, pero insisto, en su mayoría, la mayoría de las veces es asintomática. Cuando tiene síntomas, casi siempre está relacionado con una complicación, es decir, una inflamación de la vesícula. Eso va a dar dolor en la parte superior y derecha del abdomen. Sí. Ese dolor en los hombres es nocturno y en las mujeres siempre está, es decir, durante el día. Eso no se sabe exactamente por qué es el proceso, pero tiene esa característica. Lo otro es que se asocia también con náuseas, y cuando aparece vómito, incluso deshidratación con un dolor intenso y fiebre, estamos hablando de una complicación bastante seria que casi siempre termina con una cirugía de urgencia de la vesícula. Una vez que ya hicieron la cirugía, que ya extrajeron la vesícula, ¿hay los mismos síntomas? ¿Hay alguna forma de prevenir algún tipo de enfermedad en cuanto a esto? Sí, ¿y qué complicaciones hay si nos quitan la vesícula? Es muy importante saber que la persona que le extirpan la vesícula, que por cirugía se saca, tiene que seguir teniendo precauciones en la alimentación, ya que como no le funciona el órgano, todavía va a tener mayor complejidad. Hay algunos que incluso necesitan suplementarse con ácidos biliares para poder tener un buen proceso digestivo. Excelente. Una llamada, buenos días, adelante, le escuchamos, gracias por esperarnos. Sí, buenos días. Fíjense que yo exactamente en diciembre, comenzando diciembre del año pasado, yo decía que mi dolor era por gastritis, y resulta que a los 15 días de yo aguantar fiebre, vómito, andaba deshidratada y ya. Yo hasta el agua que tomaba vomitaba. Resulta que yo ya me grabé, me llevaron a la infecta y ahí me dicen que fue una pancreatitis y a la vez la vesícula. Pero yo no sé, no sé cuáles son los síntomas no los identifico así, porque hace más o menos una semana a mí el estómago se me hinchó como que andaba embarazada y el mismo dolor, pero no sé por qué, no sé si será lo mismo, el mismo problema que tuve ya. Bueno, déjenos su nombre completo y su número de teléfono también para que el doctor le dé, ¿verdad?, una consulta y usted sepa en realidad a qué se deben estos síntomas. ¿Podría ser esto? Sí, cómo no. Ella se está refiriendo probablemente a dos complicaciones, las dos complicaciones más comunes de las piedras en la vesícula, que es la colecistitis, que es la inflamación
de la vesícula como tal, y da un dolor intenso, puede incluso extenderse, como bien decía ella, a una colangeitis, que es que se extienda a las vías biliares el proceso inflamatorio, entonces da fiebre, vómitos, etcétera. Y también se asocia mucho a la pancreatitis. La pancreatitis, quiero alertarlo, que es un proceso bien grave, que lleva cuidados intensivos, que muchas veces también necesita de cirugía, pero que probablemente ella haya tenido las dos complicaciones asociadas. Esto que ella refiere ahora más bien es una manifestación de que no le está funcionando adecuadamente la vesícula. Excelente. Muy buenos días, dice doctor, yo fui operada de vesícula hace 3 meses, tengo 35 años de edad, ¿qué puedo comer? Me dicen que puedo comer de todo, ¿puedo o no? Me dice una amiga televidente. Otra dice, muy buenos días, tengo 51 años, ¿qué me podría orientar? Tengo llena la vesícula de piedritas pequeñas, me dicen que son malignas y tengo grasa en el hígado. La pregunta viene a eso, ¿a qué se debe eso? Y el tratamiento, ¿qué podría tomar? Nos dice una amiga televidente. Hay muy pocos tratamientos efectivos es decir, me refiero a medicamentos para los cálculos en la vesícula, más bien se suplementa con estos ácidos biliares para ayudar al funcionamiento adecuado de la digestión, pero ojo que también puede haber complicaciones malignas a punto de partida de esos cálculos. Esos cálculos van produciendo displasia, metaplasia y pueden producir potencialmente cáncer a nivel de la vesícula. ¿El cálculo de 1 centímetro es perjudicial de la vesícula? El tamaño que ella decía, estamos hablando de muchas piedras y de pequeños tamaños, son piedras muy movilizables, por lo tanto, en un gesto, en una ingesta como esta que se hacen en diciembre, casi siempre diciembre es el mes que más procesos agudos existen a nivel de la vesícula, asociado a esas celebraciones con comidas tan abundantes y tan grasosas, que insisto que con la pregunta que decían anteriormente, se puede comer de todo, se puede comer en pocas cantidades y sobre todo evitar los alimentos ricos en grasa. Bueno, nos dicen, quiero saber cómo son los síntomas porque a mí me duele a un lado del estómago y un lado de la espalda y me da náuseas. Otra persona también nos decía por acá, bueno, dice acá, se reporta del municipio de El Ayote, un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes en El Ayote. Otra persona dice que a ella se le entumece muchísimo la espalda, si será parte de los síntomas. Otra dice, ¿será que puedan decirme, tiene demasiados cálculos grandes, dice mi mamá, nunca la operaron y qué pueden hacer? Me dicen por acá que en un hospital capitalino nunca la operaron. Sí, en el caso de las personas que tienen alguna contraindicación para la cirugía o que no desean operarse, necesitan de un seguimiento continuo y de una dieta indicada por un especialista o por un nutricionista para que evite llevarlo a una cirugía de urgencia. Excelente. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero también qué recomendaciones podemos orientarles a aquellas personas que nos están solicitando también para evitar de la pancreatitis, para la irritabilidad en el hígado, me dicen, en el estómago. ¿Qué orientaciones les puede recomendar? Decirles dos aspectos muy importantes. Primero, que lo fundamental es prevenirlo. La manera de prevenirlo y de que evitemos tener esas piedras en la vesícula es llevar una vida sana, tener ejercicio físico, una dieta adecuada, evitar la obesidad, si tenemos el colesterol alto, recibir un tratamiento, y si tenemos diabetes, tener un control metabólico. Y por otro lado, que si en definitiva ya tenemos el diagnóstico de las piedras en la vesícula, tenemos que ser más precavidos y ante cualquier situación ir directamente a un centro hospitalario donde exista una unidad quirúrgica que pueda responder adecuadamente a una eventualidad. Para el hígado graso, doctor, me consulta. Para el hígado graso es muy importante varios aspectos. Primero, que existe una hormona que es la insulina, que es la causa más importante de que exista el hígado graso. Hay que controlar esa hormona, hay que controlar el peso, hay que controlar el ejercicio y la dieta. Excelente, muchísimas gracias, doctor Mario Vega Carbo, endocrinólogo del Centro Médico Santa Fe. ¿Quieren mayores detalles en este tema? Visíteles, con mucho gusto se les va a atender. Y recuerde, siempre, todos los buenos hábitos de alimentarse, no solo comer, sino alimentarse, puede prevenir tantas y tantas enfermedades. Hay que cuidarnos a temprano, hay que prevenir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Y mientras tanto, nos vamos a ir con una buena recomendación que también nos tiene Mario Medrano.